Hola, hola, buenos días, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya es lunes, chicos, arriba, arriba. Ya es lunes, ya es inicio de semana. Hay que ponernos de pie. Muy buenos días. Muy buenos días. Leti, muy buenos días. Usuario 6151, buenos días, buenos días. Muy buenos días de lunes. Bendecido inicio de semana. Gracias a Dios, ya es lunes y estamos de pie. ¿Verdad? Gracias a Dios que nos ha permitido tener un buen fin de semana de descanso, de familia, ¿verdad? De congregarnos, de aprender y de realizar otras actividades que no podemos, ¿verdad, Leti? Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que se van agregando. Apóstol Juner, muy buenos días. Doble Corazón Rojo, muy buenos días. Digo, en TikTok tienen unos nombres muy peculiares, chicos, pero muy buenos días. Muy buenos días. Gracias al Señor, ya es lunes, ya es inicio de semana, porque al Señor le ha placido ponernos de pie, ¿verdad? Al Señor le ha placido bendecirnos. Pati Aguilar, muy buenos días. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que se están conectando. Dios les bendiga y les bendiga más de lo que ya los bendijo. Pues ya los puso de pie. Ya estamos aquí haciendo algunas cosas, ¿verdad? Algunos ya desde antes de conectarnos estuvimos haciendo ya algunas cosillas por ahí, ¿verdad? Dentro de las más importantes, pues darle gracias al Señor por la vida, ¿verdad? Darle gracias al Señor y pedirle dirección y pasar un tiempo con Él de intimidad, ¿verdad? Catalina, muy buenos días. Diana Dodge, muy buenos días. Elena Enríquez, chicos, en Facebook y en TikTok, de repente, más en TikTok. Isabel, buenos días. No puedo verles ni contestarles porque pasan muy rápido, ¿verdad? Pasan muy rápido, pero recordemos lo que hemos venido diciendo. Lo que importa es que el Señor sabe que estamos aquí. Lo que importa es que el Señor sabe que queremos darle lo mejor de nuestro tiempo. Mauro Eugenio, muy buenos días. Muy buenos días, Mauro Eugenio, muy buenos días. José Luis Morales, muy buenos días. Muy buenos días. Adrix, Larry, muy buenos días a todos los que se están agregando. Y bueno, como todos ya sabemos, recordando que lo más importante, ¿verdad? Irene Cruz, muy buenos días. Lo más importante es decirle a nuestro Creador, gracias. Primero que nada, gracias Señor por ponernos de pie. Gracias por mostrarnos tu bondad, porque cada mañana tus misericordias son nuevas. Cada mañana son nuevas. Cada mañana las misericordias del Señor son buenas y todavía seguimos de fiesta, ¿verdad? El sábado decíamos tremenda manera que tiene el Señor siempre de hacer las cosas. Chicos, nunca nos vamos a dejar de maravillar de nuestro Creador. Nunca vamos a dejar de sorprendernos porque Él es Dios. Porque cuando nosotros pensamos, ya sé algo, vas donde el Señor y te das cuenta que en realidad estaba muy corto el conocimiento que teníamos. Siempre vamos a estar aprendiendo, siempre. Con el Señor siempre hay algo nuevo. Él es el maestro de maestros, ¿verdad? Él es el maestro de maestros. Y vamos a empezar ya a la manera de Dios porque ya nos estamos conectando. Ya gracias a Dios aquí estamos agregándonos todos los que vamos a estar hoy porque el Señor lo sabe y Él tiene un recordatorio para nosotros, muy importante, ¿verdad? Muy importante. Vamos a dar gracias. Yo les invito a que le demos gracias a nuestro Creador por este precioso día que ya nos regaló, por este inicio de semana que ya nos ha puesto de pie, ¿verdad? Virginia Moni, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a dar gracias. Les invito a darle gracias al Señor. Bendito y amoroso Padre,
bendito y amoroso Padre Jehová Dios. Señor, tú eres Dios, tú eres la vida y tú eres la fuente de la vida, tú eres fuente de sabiduría, tú eres todo. Hemos aprendido en este libro de Isaías, Señor, que tu nombre es suficiente. Tu nombre es suficiente. Tu nombre te representa, Señor. Y te damos gracias porque nos permites conocerte. Te damos gracias porque, Señor, nos has atraído a los pies de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque a ti te interesa muchísimo, Señor, nuestra salvación, mucho más que a nosotros mismos. Se ve en que ni siquiera cuidamos de nosotros y de los que decimos que amamos como debería de ser. Hoy en día tú has levantado incluso dentro de la misma sociedad, aun si no te conocen, el sentido correcto del valor de la vida, del valor de la familia, del valor realmente que tiene lo más importante, y aún así seguimos siendo necios y no reconocemos lo que es bueno para todos nosotros. Pero tenemos algo que no merecemos, que es tu amor que nos persigue constantemente, Señor. Que tu amor hace, Señor, que vengamos a ti una y otra vez. Tú vas por nosotros donde quiera que nosotros nos extraviamos, como ovejitas que se salen de la vista del pastor, y por eso el pastor tiene una vara y un cayado para hacerlas entender. Señor, te damos gracias porque te permites que conozcamos nosotros de ti, que conozcamos de Jesucristo, que conozcamos del Espíritu Santo, Señor. Eres tú el que nos da el conocimiento de todas las cosas. Señor, te damos gracias porque nos permites estar confiados en el nombre de Jesús para venir a tu trono de gracia y pedirte, Señor, que nos ayudes en todo. Suplicarte, mi Señor, que seas tú lo que tú eres y solo tú sabes ser y hacer para cada uno de nosotros que te necesitamos, Señor. El mundo entero gime por ti y no lo sabe. Tú eres el que abre el entendimiento del ser humano para hacerle comprender que tú pusiste en su corazón la eternidad, el deseo de vivir para siempre. Y también pusiste en su corazón, Señor, también pusiste en el corazón del ser humano el deseo de adorarte a ti. Pero el ser humano se ha desviado y ha tratado de encontrar la vida eterna en cosas y en formas que jamás lo van a conseguir. Se han encargado de llenar ese espacio de adorarte a ti, adorando otras cosas que, por supuesto, jamás van a reemplazar eso que tú pusiste en nosotros. Y es como cuando tú en el jardín de Edén pusiste esos dos árboles, Señor, el árbol de la vida, ¿verdad? El árbol de la vida, el árbol de la ciencia, de esos dos árboles, Señor, el árbol del conocimiento. Dos árboles, así como dos formas en nuestro corazón de depender de ti. Y tú eres la única fuente, Señor, para satisfacer esos dos deseos que hay en nosotros. Eres el único. Y como sabes que eres el único, pues nos hablas y nos enseñas para llegar a ti, fuente de dádiva buena y don perfecto, de donde emana la vida. Que así como a tu pueblo hemos aprendido que les diste una tierra que manaba leche y miel, en realidad nuestra tierra, esa que emana leche y miel para nosotros, se encuentra, Señor, en tu presencia. Esa es nuestra residencia, Señor, contigo en los cielos, donde emana la leche y miel que nuestra alma y nuestro espíritu necesitan, y solamente tú lo tienes y solamente tú lo puedes dar, Señor. ¿Dónde más? ¿Dónde más cuando Cristo le dijo a Pedro, ustedes, ¿quién creen que soy? Porque otros piensan que soy Elías encarnado o Isaías o que soy Juan. ¿Ustedes quién dicen que soy? Y Pedro contesta, tú eres el Mesías.
tú eres Cristo, eres el Salvador. Y en ese momento de revelación también para nosotros, Cristo dice, el Padre te lo ha revelado por Espíritu. Tú es que reconoces esto. Y ahí nos deja claro que es Dios el que nos revela la verdad acerca de Él mismo, acerca de Jesús y acerca de todo. Y Señor, hoy te damos gracias todos por eso. Te damos gracias porque has formado un pueblo de la manera que solo tú lo puedes hacer. Que si hoy en día todo se mueve por redes sociales, Señor, tú no ibas a ser la excepción en levantar una iglesia a través de estos medios para tú ser nuestro pastor y tú ser quien nos enseñe y darnos la estructura de lo que sigue. Así que, papá, muchas gracias por todo lo que nos das y te pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, en todos y cada uno de nosotros que estamos, que estarán, y por todos los que van a llegar, Señor, para que podamos seguir aprendiendo de ti y entendiendo tu palabra, lo que quieres decirnos en esta etapa primaria que estamos como iglesia aprendiendo de ti. Y gradualmente, Señor, sabemos que tú nos irás abriendo el conocimiento y ampliándolo, porque a ti te plazca prepararnos para unos tiempos distintos, de la forma que tú quieras, en la forma que tú quieras. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido para formar parte de este proyecto que tú estás levantando. Señor, te damos gracias por permitirnos formar parte de tu voluntad y de tu reino en este tiempo, donde te decimos, sí, Señor, sí queremos ser parte de tu plan, sí queremos ser parte de ese pueblo que proclama la verdad a los demás, sí queremos ser de ese pueblo que será salvado de esa tribulación que viene, de ese día de Armagedón, donde todo será, Señor, destruido por la mano de nuestro Redentor que viene ahora como Rey Guerrero. Sí queremos, Señor. Y estamos aquí en tus manos, mi Dios, pidiéndote que seas tú el que nos enseñe, que nos recuerde, que hagas lo que tú quieras hacer con nosotros este día para enseñarnos. Soy la primera que está aquí sentada a tus pies para aprender de ti. Señor, abre el entendimiento de todos los que estén. Yo te pido, abre su entendimiento. Yo te pido como el profeta, Señor. Yo te pido como el profeta Eliseo, abre el entendimiento, ábrele los ojos allí así para que vea que hay más con nosotros que los que están en nuestra contra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, abre sus ojos espirituales para que puedan entender y verte como solamente tú eres. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Amén y amén. Pues ya estamos, chiquillos. Gracias, Virginia, por tus bendiciones. Moni, gracias por sus bendiciones. Chicos, por TikTok, en Facebook, les mandan bendiciones y les mandan saludos. Pues ya terminamos el libro de Isaías, ¿verdad? Y dijimos, va a haber examen hoy. ¿Quiénes están dispuestos? Para ver cuánto aprendimos. Hola, corazón, buen día. Para ver qué aprendimos del libro de Isaías. Chan, 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 chan. Y por gracia de Dios, mañana iniciamos Jeremías, pero hoy el Señor quiso que hiciéramos un pequeño recordatorio, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Obviamente no vamos a poder abarcar todo el capítulo de Isaías, pues nos tomó 66 días, ¿verdad? Leerlo y aprender, pero vamos a resaltar algunos puntos. Yo espero que tengamos nuestro cuadernito, y si no más tarde, porque yo entiendo que muchos van camino al trabajo, o alguna otra actividad que se tiene que cumplir, pero vamos a aprender, ¿sí? Vamos a aprender. Primero que nada, vimos que el libro de Isaías contiene 66 capítulos que ya concluyeron, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Muy bien. ¿Qué significa el nombre de Isaías? Significa Jehová es salvación. Y la idea central de este libro es la salvación. Esa es la idea central. La salvación por parte de nuestro Creador, como Él se ha identificado aquí en Isaías, ¿verdad? Como Jehová Dios de los ejércitos,
como el creador de todas las cosas, ¿verdad? Y que está interesado en que todos salvemos nuestra alma y que lo hagamos como Él dice que se tiene que hacer, no a nuestro entendimiento, no a la forma en que nos enseñaron nuestros padres o lo que es la cultura general, sino como Dios dice a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, que nos hacen entender y comprender que la salvación solamente viene a través de nuestro Redentor, Cristo Jesús, Mesías, Salvador, ¿verdad? Dentro de algunos rasgos. Y aquí estamos aprendiendo que Isaías se le llama como el príncipe de los profetas o como el profeta mayor, ¿verdad? Y hemos aprendido en ese capítulo, en este libro, que vaya que sí es un profeta mayor. Tremendas cosas le dice el Señor a Isaías que haga. Isaías mismo se lamenta constantemente de la palabra de Dios para el pueblo rebelde, ¿verdad? No solamente de ese tiempo, hablamos que Isaías escribió por allá del año 680, 700, ¿verdad? Y hablaba para ese pueblo, pero también decimos que la palabra de Dios trasciende hasta que se haga el cumplimiento de Apocalipsis, que fue el último libro que se escribió, de lo que Isaías decía. Y vimos nosotros muchas veces que todos la mayoría en el Nuevo Testamento, principalmente Jesucristo, citaba de Isaías, ¿verdad? Citaba de Isaías, porque yo les decía cuando empezamos a estudiar Isaías, que es como la concentración del Antiguo Testamento y el adelanto y la fusión del Nuevo Testamento. Isaías está dando entrada al Nuevo Testamento, a que iba a haber más. Y por eso en el Nuevo Testamento se cita acerca de él, porque fue el que Dios escogió como príncipe de los profetas para dar a conocer la salvación acerca del Mesías. Desde Génesis se habla, pero en Isaías fue todavía mucho más claro, ¿verdad? Fue mucho más claro. Entonces estamos aprendiendo esos datos, hay que anotarlos. Contemporáneos, otros profetas contemporáneos de Isaías, en ese año 600, 700, fueron Amós, Oseas y Miqueas, que también los vamos a estudiar, Isaías, vamos a ver algunos otros puntos de Isaías. Él sirvió alrededor de 40 años, ¿verdad? En el siglo 8 antes de Jesucristo en Jerusalén. Es hebreo, ¿verdad? Y él sirvió durante el reinado de Usías, de Jotam, de Acaz, de Ezequías y de Manasés, del reino del sur de Judá. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estudiamos Proverbios, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, aprendimos cómo de una forma tan absurda pudiéramos decir que, bueno, es el comportamiento del ser humano, el pueblo de Israel, las 12 tribus que componían el pueblo de Israel, se dividen y hacen el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con 10 tribus, ¿verdad? Y el reino del sur con 2 tribus. Y entonces se hace una división. Por eso es que constantemente habla aquí Dios acerca de Judá y acerca de Jerusalén o de Israel, refiriéndose a la mayoría de las tribus, pero es el mismo pueblo. Pero como se dividieron, a cada uno el Señor le dicta sentencias, ¿verdad? Y por eso es que el Señor, cuando habla de que los va a juntar a todos otra vez, como era su propósito, porque era un pueblo para estar unido, dice, los voy a traer de donde están y los voy a volver a unir para ser un solo pueblo. Y con eso el Señor está hablando de que en este tiempo
también Él va a juntar a todo su pueblo, a toda su iglesia que está regada y dispersa. El Señor la va a unir, ¿verdad? Pero dentro de otras cosas que también aprendimos, es que él era casado. Isaías era un hombre casado que tenía responsabilidades que atender. Tuvo 2 hijos. Sus hijos, uno de ellos se llamaba Sear Jasub y Maher Salal Hasbos. Eso se encuentra en Isaías 7:3 y 8 del 1 al 3. ¿Por qué resaltamos aquí ahora en este recordatorio del libro de Isaías? Porque dice que era casado, que tenía 2 hijos, y muchos de nosotros decimos, no tenemos tiempo para pasar con el Señor y hacer su voluntad. Decimos, es que tengo que atender mi casa, tengo que trabajar para mi casa, tengo que mantener y cuidar a mis hijos, ¿verdad? Y hemos dicho que el Señor nos enseña con todo. El Señor nos enseña hasta de las plantas. El Señor nos enseña con toda su creación. Y bueno, aquí el Señor está poniendo como ejemplo a Isaías de que era un hombre casado que trabajaba para mantener su casa, para atender a su esposa, para atender a sus hijos y educarlos en el camino de vida que es servirle al Señor. No podemos decir que él, siendo un hombre casado, con familia, con hijos, no tenía el tiempo necesario o no se daba el tiempo necesario para buscar del Señor, al grado de que era profeta. Un profeta de Dios pasaba tiempo con el Señor, conocía las Escrituras para poder tener esa intimidad con Dios. Ojo, lo más importante es que él no dijo, yo voy a ser profeta de Dios. Los nombramientos los da el Señor. Dice que el Señor da los dones y los talentos. El Señor escoge para un propósito definido. Pero también el Señor no desprecia a alguien que dice, yo te quiero servir. Finalmente el Señor es el que pone en el corazón del hombre el decir, yo te quiero servir. Y entonces el Señor te capacita, porque como fuimos hechos a su imagen y semejanza, ya tenemos dones y talentos. Todo ser humano nace con dones y talentos. Y lo más sabio que podemos hacer es ir donde el que los da, que es Dios, el creador de las cosas, Jehová Dios, para que nos diga cómo usarlo y cómo desarrollarlo. Pero de manera específica a algunos sí Dios los escoge y les dice lo que van a hacer, ¿verdad? Y a Isaías le dijo, tú vas a ser profeta para las naciones de ese tiempo. El Señor ya sabía que tenía que trabajar para mantener a su esposa y a sus hijos. El Señor ya sabía que Isaías, porque lo primero que tenía que hacer era instruir a su esposa y a sus hijos en sus caminos y darles a conocer la palabra. Hemos dicho mucho que Isaías cita de todo lo que hasta su tiempo estaba escrito, ¿verdad? Hasta antes de él, cita de todo lo que estaba escrito, porque él leía la palabra de Dios. Y podía hablar con Dios ese mismo lenguaje porque él obedecía lo que Dios había dicho desde un principio, donde en Deuteronomio, que ya desde Éxodo, pero el Señor les dice, y estas palabras que yo te doy yo, estas leyes, estos mandatos, todo lo que está escrito, tienes que guardarlas en tu mente y en tu corazón y leerlas noche y día y meditar en ellas y pasarlas a tus hijos. Deuteronomio capítulo 6. Y pasarlas a tus hijos y hablarles a ellos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden por el camino. Es decir, todo el tiempo. Y eso no quiere decir, porque a veces somos bien cerrados, decimos, quiere que me la pase leyendo todo el día. Señores, seamos sabios. Seamos sabios. Cuando Dios dice, y cuando te acuestes y cuando te levantes y cuando andes por el camino, porque bueno, hay que apartar un tiempo
para leer la palabra nosotros y enseñársela a nuestros hijos. Nosotros como padres somos los responsables y los primeros en transmitir a nuestros hijos las enseñanzas de la palabra de Dios. Los principios y valores, los fundamentos se ponen en casa. El Señor nos lo deja claro desde ahí. Hoy en día los maestros, porque mandamos a nuestros hijos a las escuelas a que aprendan ciertas materias para desarrollarse en otras áreas, claramente los maestros dicen, la educación se mama. ¿Qué quiere decir? Que empieza en casa, que es en casa, que son los padres los que educan, los que forman a los hijos. Y ya en la escuela ellos solamente les dan un conocimiento de otras áreas que les van a permitir a ellos desarrollarse en otras funciones. Pero la base viene en casa. Así que hoy en día los papás que siguen enviando a sus hijos a que les enseñen en la iglesia que les enseñen la palabra, y que los mandan a la escuela que les enseñen otro tipo de cosas, estamos cometiendo un error. Y el Señor nos ha traído para corregir nuestra forma de vivir. Empezando con el ejemplo de que como padres tenemos nosotros que leer la palabra de Dios y transmitírselas a nuestros hijos. Y dice, cuando anden por el camino. Porque bueno, señores, desde que nos levantamos, andamos por el camino. Y siempre hay algo que podemos enseñar a nuestros hijos que los lleve a reconocer a Dios como su todo. Mira, hijo, yo te puedo faltar. Y yo no voy a estar contigo. Ahora que tú te sales de aquí de casa, te pierdo yo de vista. Pero tú no te preocupes por eso. Porque más importante que yo, tu madre, tu padre, es el que te creó y el que te puso como una herencia y un regalo para mí. Porque los hijos son herencia de Dios. Los hijos son herencia de Dios. Y hay que valorar esa herencia. Y entonces, como ya les hablamos a nuestros hijos y cuando nuestros hijos vienen o cuando vamos camino a la escuela, les seguimos instruyendo en la palabra de Dios. Mira, hijo, recuerda que tú eres un hombre, una mujer de valor. Tú eres lo que Dios dice de ti que tú eres lo que Dios dice que ha puesto en ti. Tú eres capaz de hacer todo cuanto tú quieras porque Dios va contigo. Pero si nosotros no aprovechamos todo tiempo para recordarles a nuestros hijos, porque somos oidores olvidadizos, tenemos hasta un dicho nosotros aquí en la humanidad, que por un oído nos entra y por el otro nos sale, así como que... La ventaja de la palabra de Dios es que es viva. Y una vez que entra en el oído, la palabra de Dios, aunque aparentemente decimos salió, entró e impregnó. Deja huella en nosotros. La palabra de Dios es viva y ejerce poder en nosotros. Y entonces estamos hablando de que el profeta era un hombre también con compromisos. Y también decidió servirle al Señor. Y el Señor le decía, ve y dile al pueblo, mira Isaías, ve y dile esto, dile esto al rey, dile esto al pueblo de Judá, dile esto al pueblo de Israel, di esto, haz esto. Y para que eso pudiera suceder, Isaías tenía que tener una comunión con el Señor. Nosotros recuerden que como iglesia, ¿quién sigue contento porque el Señor ya nos bautizó y nos puso nombre? Dice que así como a nosotros que nos ha dado iglesia, este nombre como iglesia y nos ha reconocido, nos dice, tienes que buscar esto que te doy como eslogan, iglesia, vengan a mí. Tu eslogan es, busquemos un encuentro, dependencia absoluta y una amistad íntima con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de esta iglesia. Sí vamos a necesitar y es necesario que a veces alguien nos enseñe. Recuerden que hablábamos del libro de los Hechos capítulo 8,
donde está este eunuco etíope en su carruaje leyendo el libro de Isaías precisamente, y él está en su corazón con esa necesidad de comprender qué es lo que está leyendo, y ahí es donde vemos el cumplimiento de que dice Dios que sus ojos están puestos sobre toda la humanidad. Dice que Él conoce nuestros pensamientos y Él ve lo que hay en nuestro corazón. Y es lo que nosotros debemos decirle a nuestros hijos. Dios ve tus pensamientos. Si tú te querías esconder, de Dios nadie se esconde. Y como Dios está observando a la humanidad y sabe quién le está buscando, quién ya ansía tener ese encuentro con Él, dice que el Señor sale a su encuentro. Y entonces va y le dice a Felipe, y le dice: Felipe, ve a tal lugar, te vas a encontrar con un hombre, él está leyendo, quiero que le enseñes. Y entonces va Felipe y llega y le dice: ¿entiendes lo que lees? Dice: no, ¿cómo voy a entender a menos que haya alguien que me explique? Y entonces Felipe le empieza a explicar y él comprende todo, y entonces Felipe le dice: ¿crees en el Señor Jesús? Sí, creo. ¿Crees en Dios, Padre de Jesús? ¿Crees que, o sea, él empieza a hacer las preguntas, ¿crees que realmente solo hay un solo Dios? Solo hay un Redentor, Cristo Jesús, y que es el único medio que tenemos para llegar al Padre, que vino a dar su vida para salvación de nosotros. Si tú lo crees, si lo crees en tu corazón para salvación y lo confiesas con tu boca, entonces eres salvo. Y lo que sigue es que seas bautizado en agua. Cuando ya tiene comprensión, tanta enseñanza hay en todo lo que el Señor escribe, que Él fue bautizado cuando tuvo comprensión de lo que significaba creer en Dios, nuestra condición, y creer en Jesús. Un bebé no tiene conciencia para decir que sí se va a comprometer a servirle al Señor y que entiende lo que eso significa. Es con uso de conciencia, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios es el pastor de esta iglesia, pero que tiene servidores que merecidamente nos ha escogido para que, así como Felipe fue y enseñó a quienes todavía no entendían, a mí el Señor me puso maestros para aprender. Y me dijo: ya te enseñé, ahora ve y enseña. ¿Se acuerdan de eso que hemos hablado? Dice que el Señor enseña, un buen líder enseña. Observa al otro para que haga lo que ya se le enseñó, para que lo que todavía le falla se lo corrija. No lo deja totalmente solo hasta que ya lo siente preparado. Y una vez que ya está preparado, lo deja solo para que él continúe haciendo lo mismo. Una duplicación, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, el Señor es nuestro pastor, Él es el que nos enseña, y siempre va a poner a alguien que nos ayude a comprender más, para que después por nosotros mismos hagamos lo que se nos ha enseñado. ¿Qué se nos está enseñando aquí? A buscar a Dios, a que busquemos ese encuentro con el Señor, por medio de su palabra, por medio de la oración, y hay otros medios, que es el ayuno, que es congregarnos, ¿verdad? Que es congregarnos como grupo, ya sea en una iglesia, de manera general, donde vamos todos y muchos en algún servicio, en algunos servicios, pero también en grupos pequeños. También en pequeños grupos que podemos empezar a hacer en casa. Y hoy el Señor nos da una nueva instrucción, que empecemos a congregarnos. Que todo lo que estamos aprendiendo aquí, que el Señor nos está dando por el momento, de esta manera, estudiando su palabra diario, dándole las primicias al Señor, que lo sigamos recordando y sigamos buscando del Señor por nuestra propia cuenta, ¿verdad? No, yo solo me siento, no. Por mi propia cuenta quiere decir que yo también voy a agarrar la Biblia, me voy a sentar con un cuaderno, voy a orar al Señor, a decirle: Señor, tú eres el maestro, necesito de tu Espíritu Santo para aprender, para comprender,
y empezar a estudiar. Y cuando te empiecen a salir muchas dudas, uno como maestro se da cuenta cuando el alumno está estudiando, porque empieza a hacer un montón de preguntas. Ahí nos damos cuenta cuando realmente están diciendo. Hace muchas preguntas y comparte, porque la palabra de Dios es un fuego que se prende dentro que no te permite estar callado. Dicen los discípulos, ardía un fuego dentro de mí que yo quería callarme, pero no me lo permitía y tenía que hablar. Hay muchas formas de darnos cuenta y seguimos aprendiendo. Y después, como ya Isaías nos está poniendo el ejemplo de que es padre, de que tiene esposa, de que tiene hijos, él buscaba un tiempo para formar a su familia. Él buscaba un tiempo para sentarse con su familia y leer la palabra juntos e instruirlos. Hoy el Señor nos viene a recordar que lo más importante que tenemos que hacer nosotros es instruir a nuestra familia. Si empezó la esposa, oremos al Señor que nos traerá, ¿verdad?, el conocimiento para hablarle a nuestro esposo en lo que él entiende su rol. El Señor nos ha usado a nosotras, ¿verdad? Yo no tengo ese problema. Mi esposo conoce al Señor, ama al Señor y él lleva mi corazón también constantemente al Señor. O si el esposo fue el primero que escuchó la palabra del Señor, él ora al Señor para que le permita enseñar a su esposa y enseñar a sus hijos juntos. Pero si alguno de los dos se revela todavía al principio, porque la carne, esta carne, siempre que hablamos de la carne, chicos, recuerden que en Gálatas se habla acerca de lo que representa la carne, las obras de la carne. ¿Cuáles son? Los celos, la carne solamente quiere la fiesta, la borrachera, todo lo que tiene que ver con el mundo, divertirse, que el trabajo, que la convivencia, y no está mal, porque si Dios nos lo ha dado, lo ha permitido, es para que disfrutemos dentro de lo que a Él le honra. Hay que ser sabios en elegir todo lo que hacemos para que le honre a Él. Celos, envidias, contiendas, divisiones. Por eso el Señor hizo el día viernes, cuida tu corazón, porque nos ha venido enseñando también. Y cuando siempre decimos, chicos, para los que son nuevos, la carne, se refiere a eso, a que la carne solo le gusta lo contrario a lo que le gusta al espíritu. Por eso tenemos que empezar a permitir que la palabra de Dios, que es una espada de dos filos, divida alma y espíritu. ¿Verdad? Dice que la palabra de Dios entra y divide intenciones y pensamientos del corazón, alma y espíritu, y llega hasta el tuétano, hasta los huesos. Hasta allá llega la palabra de Dios. La espada penetra hasta allá para hacer una división entre lo que es la carne y lo que es el espíritu. Gálatas capítulo 6 nos habla acerca de las obras de la carne y los frutos del espíritu. Nosotros lo que tenemos son obras en la carne y los frutos los da Dios por medio de su espíritu. Por eso son frutos. Por eso hay que tener esa intimidad con el Señor para que nos dé de su Espíritu Santo y pueda empezar el espíritu a ir echando fuera a la carne, ¿verdad? Y entonces seguimos el ejemplo del profeta que cumple con su papel. Otras características del profeta Isaías, que es consejero. El profeta también aconsejaba al pueblo, no solamente daba la palabra, ¿verdad? Aquí no solamente leemos la palabra y tratamos, trato, no Dios, sino que el Espíritu nos ayuda y tratamos de explicarla. Finalmente, el que nos da la comprensión, chicos, es Dios a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Dependamos de ellos y busquemos agradarle a ellos. Y cuando algo no entendamos, porque quizás el maestro se equivocó, yo le decía al Señor, cuando el Señor me llama, yo le dije lo mismo que Ezequiel: Señor, yo no sé hablar, yo me trabo mucho para hablar,
tú sabes que yo tengo, o sea, como si el Señor no supiera, de verdad que uno es, yo digo, luego veo al Señor, ay, ¿cómo se ha de reír el Señor de nosotros? ¿Ah? Nos ponemos a hablar con el Señor como si no nos conociera. De repente al ser humano se le olvida que el Señor conoce la obra de sus manos y que conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y entonces, Señor, yo no sé hablar. Mi mente siempre, los que conocen de TDAH, nuestra mente siempre anda en otro mundo. Constantemente se va, se nos traba mucho la lengua, decimos, hablamos mucho al revés, mezclamos, a veces en una oración, mezclamos las palabras y de verdad que solamente él lo puede hacer, porque, bueno, ay, cuando puedan, lean. Y entonces yo diciéndole al Señor, yo no puedo, dice el Señor, es que no eres tú. Y qué bueno que sepas, dice el Señor, qué bueno que seas consciente de tus limitaciones, para que sepas que cuando tú estés llevando mi palabra y aconsejando a mis hijos, no eres tú. No soy yo, es el Señor. Si algo mal que no tiene que ver con la palabra de Dios y con la forma de ser de Dios hay, ustedes perdonen a su servidora, que es imperfecta, pero confíen en su Señor. Y vayan donde el Señor y díganle, ¿qué quiso decir? Y Él les aclarará por medio de su Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña a todos. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que cuando el Señor dice que vas a hacer algo, Él es el que te capacita para que enseñes. Y entonces el profeta no solamente enseñaba la palabra y les llevaba el mensaje de Dios, sino que también los aconsejaba. Isaías también se sentaba, por eso en muchos de los capítulos, acuérdense que leíamos cómo Isaías lloraba cada que el Señor le decía que le iba a hacer algo al pueblo para reprender su idolatría, su rebeldía, su desobediencia. Y él lloraba porque los veía como un padre. Cuando uno toma a bien, ¿verdad? Obedecer al Señor, el Señor deposita en nosotros un amor tremendo por todos los que nos da y los vemos como hijos. Y ¿por qué pone el Señor eso en el sentir de alguien que escoge para enseñar al pueblo? Porque el amor, sobre todo el amor como un padre o madre, es lo que mueve todo. El amor de un padre te hace hacer por el hijo que si estás enfermo te levantes porque tienes que ir a trabajar, porque sabes que si no trabajas te va a disminuir el pago y tienes que darle lo mejor a tus hijos. Que estés como estés, la mamá, por ejemplo, cuando está con el bebé ahí, que chiquito, y ella se siente mal porque se enfermó, le duele el cuerpo, bla, 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 las aflicciones que ya todos conocemos, como esté, ella se para y atiende al bebé, ¿verdad? Por eso el Señor pone en nosotros ese amor de padres en los que escoge para servirle, para que desde ese amor tratemos con cuidado y ternura al pueblo. Pero también ese mismo amor nos lleva a aconsejarlos y a decirles lo que se debe de decir, aunque les duela, aunque no nos guste, porque el amor corrige, porque el amor da un consejo para que le vaya bien a quien amamos. Y entonces el profeta es consejero, es estadista, ¿verdad? Los que de esa parte van a saber más los que son contadores, administradores y todo ese rollo de cosas, porque lo hemos visto, ¿verdad? Como Isaías habla acerca de todas esas cuestiones que tienen que ver con poeta. También era poeta. A veces decimos, es que yo trabajo mucho y ya no tengo tiempo para nada más. Él, aparte de trabajar para mantener a su familia, para instruirle en los caminos de Dios, para servirle al pueblo, ¿verdad? Para servir en una congregación, también era poeta y se ponía a escribir. Y era un fantástico orador. Tenemos mucho que aprender de los que Dios escoge, porque dice Dios que Él da talentos a quien Él quiere darlos, y el Espíritu da lo que quiere dar a quien quiere darlo, en la medida que quiere darlo y cuando quiere darlo.
Y todos podemos aprender de todos porque el Espíritu no a todos nos da lo mismo. Por eso les digo, cuando ustedes lean, compartan, porque yo sé que el Espíritu a cada uno de ustedes les da una revelación distinta. Y todos podemos enriquecer nuestro conocimiento si estamos yendo a la fuente correcta, que es a Dios, su Espíritu Santo, para que cuando leamos su palabra podamos tener el entendimiento correcto. Y no nos desesperemos, chicos, porque Dios no tiene prisa. En algunas cosas el Señor no tiene prisa, en otras ya vimos que está acelerando los tiempos, ¿verdad? Porque ya viene pronto Cristo y Él no quiere que nadie se pierda. Pero hay cosas que nosotros le preguntamos, que no entendemos o queremos saber, y el Señor se toma su tiempo para preparar nuestra mente y corazón y darnos la información, porque si no la da en el momento que se la pedimos, de repente no la asimilamos. Muchas veces sí en el momento nos da respuesta, nos da la luz y otras veces pasa, a veces en ese mismo día, o a veces a otro día, o a veces pasan días, una semana, un mes o un año para que el Señor te responda. Lo que importa es que nosotros tenemos que aprender a respetar y reconocer la soberanía de Dios, que Él es Dios. Y yo lo que me voy a mantener haciendo en lo que viene, lo que yo espero de Dios, la respuesta que espero de Dios, es haciendo lo que me dijo. Leer su palabra, meditar en ella todos los días, hacer lo que su palabra dice. Hemos aprendido en el libro de Isaías que lo que al Señor le agrada dentro de lo que son los ayunos y los días de descanso y apartarnos de la idolatría es hacer actos de bondad, de justicia y de misericordia, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poquito de ese, ya que ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, otra de las cosas es que casi todos los profetas, incluso nuestro Señor Jesucristo, tuvo un escriba, ¿verdad? Casi todos tenían alguien que escribía lo que el Señor les estaba diciendo y que ellos pronunciaban. Había alguien que estaba escribiendo todos los discursos. Es en el caso de Ezequiel, él tenía un escriba que se llamaba Baruch, pero Isaías, como él era poeta, él era su propio escriba, ¿verdad? Él escribió el libro de Isaías. Entonces la idea central ya nos va quedando clara: la salvación, ¿verdad? La salvación. Isaías significa Jehová es salvación y se centra en la salvación acerca de nuestro Señor Jesucristo. Habla sobre el Mesías, sobre la restauración de Israel, da consuelo y esperanza para un futuro. No solo para ese pueblo, les estaba dando una esperanza para un futuro, porque recuerden que estaba cautivo. Isaías les dice que el Señor les va a dar libertad próximamente, ¿verdad? Y ese próximamente, chicos, para algunos de ese entonces en Isaías hubo un poco de descanso, pero el cumplimiento fue 100 años después. Para que no nos desesperemos, porque muchos decimos, ya queremos. Los tiempos del Señor son perfectos y Él sabe. Esta liberación de la que Isaías está hablando y ese cautiverio del que Isaías les está hablando a ellos, se lleva a cabo 100 años después. Y el cumplimiento tiene donde está el profeta Jeremías, que también lo vamos a leer, ¿verdad? Y entonces aquí dice así: Él es llamado y sirve alrededor del año 740, capítulo 6:1, para que vayan recordando, ¿verdad? Y su ministerio fue lo suficientemente extenso para abarcar un amplio periodo histórico. Abarcó mucho tiempo la profecía de Isaías, y vamos a ver aquí más adelante. Abarca desde el surgimiento del poder de los asirios, que lo vimos en el capítulo 1, versículos del 7 al 9, lo vimos también en el capítulo 36, 1 al capítulo 37, 8. Ese fue un tiempo de conquista a mano de los asirios. Y también pasó por el exilio de las tribus del norte. Acuérdense que se dividió Israel: rey del norte, rey del sur, las tribus del norte, las tribus del sur. Pasando por ese periodo en el año 722 antes de nuestro Señor Jesucristo, hasta la amenaza
del exilio de Judá por parte del imperio babilónico. A los dos, aunque estaba dividido el pueblo, a cada uno lo disciplinó por diferentes potencias. A uno los asirios y a otro los babilónicos. Babilonia fue el que arrasó más con todos, tremendamente. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Ya lo estudiamos. Y también este libro de Isaías se divide en dos secciones, dos muy grandes secciones. Una, la visión de Isaías, que concierne a Judá y a Jerusalén, que abarca del capítulo 1 al capítulo 39. Y el canto de consolación por la restauración, ¿verdad? La restauración, ahí ya viene la promesa de salvación de nuestro Creador a partir del capítulo 40 al capítulo 66. Chicos, los videos de estos estudios, creo que algunos todavía están en Facebook, porque los borra a los 30 días. Los que puedan, descárguenlos y estudienlos, y lo que les sirva, y después elimínenlos, porque luego los teléfonos se descargan. No sé, que el Señor les dé dirección. No queremos tener seguidores. Yo no sé cómo funcionan estas plataformas, pero ya he dicho, no es de que den likes, no es de que haya muchos seguidores, no. Lo que importa es que vean. No es necesario que sigan o que le den like. Lo que importa es que escuchen. Eso es lo que importa, que escuchen y que aprendan. Lo demás para mí no es indispensable. Pero si por alguna razón, para mantenerse uno en estas ondas, yo ya se los he dicho, mis amados, que no sé mucho de estas situaciones, pues se tendrá que ir haciendo lo que es necesario, ¿no? Por ejemplo, en mi TikTok me dice, tienes tantas recompensas y yo no lo entiendo, y a veces yo no me quiero meter tanto ahí porque yo necesito seguir leyendo. Mi mayor tiempo es leer y orar por todos ustedes, por mí misma, y seguir enseñando. Entonces, de repente no me entretengo mucho con eso, por eso de repente también no subo muchas otras cosas, pero también hay una página en YouTube, les voy a poner por ahí, voy a subir algún video para que copien, porque ya les dije que yo de repente no sé picarle a esas cosas, y ahí sí están, ahí sí permanecen más tiempo. Es como para que vayamos aprendiendo y recordando, porque si nos detenemos en seguir otra vez capítulo por capítulo en un resumen, no vamos a avanzar, ¿sí? Para que nadie nos atrasemos, ahí está. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto, los que me han preguntado, les he contestado en privado y más o menos les voy dando tips y sugerencias, pero lo más importante que yo les puedo decir a todos es, vayan donde el Señor, dependan del Señor, y el Señor les va a poner al maestro que ustedes necesitan en el momento que ustedes lo requieren, porque acuérdense que cuando allá el profeta le dice, ay Señor, ya nada más yo quedo como profeta tuyo, el Señor le dice, no, tengo todavía 7,000 profetas allá. El Señor tiene muchos hijos a los cuales va a usar para que nos sigamos enseñando los unos a los otros, ¿sí? Con eso no quiero decir que no es importante que estemos conectados aquí, pues el Señor lo instituyó, lo puso, pero que cuando nosotros necesitamos algo y su servidora por alguna razón no les pueda contestar en el momento, señores, ustedes tienen al maestro de maestros que pueden ir a él sin sacar cita. Vayan, oren y díganle, Señor, yo no entiendo esto. Señor, yo leí esto y yo no entiendo acerca de qué dice acerca de que si la mujer no enseña, que si los aretes, que si el sábado, que si el ayuno, que si que... Vayan donde el Señor para que Él nos haga a todos entender por medio de su palabra y por el maestro que Él tenga a la mano, porque muchas veces se los he dicho yo por experiencia, a través de algún pastor en alguna predicación, a través de un amigo que ya sabe un poquito más, nos lo puede decir a través de una canción, nos lo puede decir a través de una película. De verdad, el Señor quiere que no dependamos de nadie más que de Él.
Y Él entonces nos dará lo que necesitamos, y de verdad es lo mejor que podemos hacer, porque si no empezamos a fijarnos en los defectos del que está enseñando, pero y mira cómo se viste, y mira lo que dijo, y mira ya cómo se comporta. No nos justificamos, nadie nos debemos de justificar, que somos imperfectos y cometemos errores, pero cada día el Señor espera que seamos mejores. Como cuando estamos ejerciendo alguna profesión. Nos dan teoría y después viene la práctica. Y ahí en la práctica es donde se ve si realmente tenemos conocimiento de la teoría. Pero cuando empezamos en la práctica, ¿cómo echamos a perder las cosas? Hasta que vamos practicando cada vez más y nos hacemos másters. Porque yo sé que el Señor tiene puras almas excelentes. Y en lo que sea que hagamos, ¿verdad? En lo que sea que hagamos, porque todos hacemos algo, desde el que está criando niños en este tiempo y atendiendo su casa y que sale y hace cualquier otra cosa afuera, donde estés el Señor quiere que seas un máster, quiere que seas máster en atender a tu esposo, a tu esposa, quiere que seas un máster en atender a tus hijos, en atender tu casa, ¿verdad? Y el Señor nos decía la ayuda mutua como esposos, tienen que procurar que la casa esté funcionando al 100, ¿verdad? No decir, yo como mujer, yo trabajo, o el esposo, yo trabajo fuera y pues por eso la casa está patas arriba, porque no tengo tiempo para limpiarla, no. Primero, tú estás en tu casa, esa es tu primer área, tu habitación. Y dicen los estudiosos de la conducta que como está tu habitación, como está tu casa, te vas extendiendo, tu habitación, tu sala, tu baño, tu cocina, tu patio, tu coche, tu bicicleta. A los niños también los enseñamos, tu habitación, tus juguetes, tu mochila. Dios es un Dios de orden y Él espera que en todo lo que hagamos, en todo seamos másters. Dice la palabra de Dios, ¿has visto a un hombre diligente en su trabajo? Dice, ante mesa de reyes se sentará. ¿Qué quiere decir con eso? Que un rey, un gobernante se fija en quien es excelente. Y el Señor quiere que todos seamos así, ¿verdad? El Señor quiere que todos seamos así. Y por eso se espera que día tras día, al estar conectados con Dios, pues vayamos dejando nuestras imperfecciones y dejar de justificarnos todo el tiempo, como decía Pablo, que porque estamos bajo gracia vamos a pecar deliberadamente. No, dice, no, al contrario, porque estamos bajo gracia, nos caemos, pero nos volvemos a levantar como en una carrera. Se cae a veces el que va corriendo, pero pues dice, no, pues ya ni modo, pues ya saben que me iba a caer y pues aquí me voy a quedar. No, se para, se sacude y vámonos. En la carrera del Evangelio, por llegar a la meta con nuestro Creador, es igual. Cada día tenemos que ser mejores, cada día tenemos que ser mejor de lo que fuimos ayer. Por eso el Señor es un Dios de oportunidades. Por eso su palabra dice que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Cada mañana cuando el Señor nos pone de pie nos está dando una oportunidad. ¿De qué? De mejorar todo lo que se tiene que mejorar. De que si estoy mal en alguna situación, la restaure. Si ayer no leí y dijimos que el Señor nos va a hacer auditoría de todo lo que nos da, si hoy por lo que sea no pude leer, no pude tener un tiempo de oración, no pude sentarme con mi familia, a otro día yo tendría que hacerlo doble. Si hoy me tocaba leer 3 capítulos y no los leí, pues mañana leo 6 para no atrasarme. Así es hasta en el trabajo, ¿no? Así es hasta en la escuela, te atrasas, te enfermaste, no vas, tú te tienes que poner al corriente, al día. ¿Por qué con Dios no actuamos así? Con Dios es igual. Vamos a seguir, porque de repente me sale lo mamá enojona, regañona, no es cierto. Yo los quiero mucho. Déjenme porque aquí ya empezó el TikTok con que esas cositas que tengo que hacer. Ya está. Y dice,
En la visión del capítulo 6, encontramos algunos de los elementos más prominentes e importantes del libro de Isaías, que es la santidad de Dios, la expectativa de que su gloria ha de llenar toda la tierra, la impureza y el endurecimiento de Israel, así como la purificación del mismo Isaías que anticipa la redención del remanente escogido. Eso a grandes rasgos nos está hablando el libro de Isaías. Y en este libro encontramos algunas de las profecías más conocidas que tienen que ver con nuestro Mesías y su obra de redención. Las anotan, chicos, para que las vayan meditando. ¿Como cuáles? Capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, versículo del 6 al 7, 11 del 1 al 5, 40 del 1 al 8, 52, 13 al 53, 12, 61, 1 al 3. Todo esto nos habla acerca de lo que tiene que ver con nuestro Mesías, porque la idea principal de Isaías es la salvación por parte de nuestro Creador a través de nuestro Señor Jesucristo, donde nos ha dejado claro que no hay otro medio por el cual nosotros podamos llegar al Padre más que Cristo Jesús. Nos ha dejado claro que la idolatría al Señor le es algo repugnante. Recordemos aquí algo que dice en este capítulo 1 de Isaías, donde empieza el Señor diciéndole al pueblo lo que tiene que hacer. Dice el Señor en el versículo 11, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor, cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos, a mí no me complace. Y hablábamos de que el Señor dice, no hagas sacrificios que tú quieres hacer, sino los que yo te digo que me son agradables, ¿verdad? Dice así, no traigan más sus vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, al convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí. Le está diciendo el Dios a través de Isaías al pueblo, estoy cansado de soportar sus iniquidades. Cuando extienden sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen sus oraciones, no escucharé sus manos porque están llenas de sangre. Dice el Señor, ¿cómo quieren que yo escuche sus oraciones? Recordatorio. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda, y vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra, pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor lo ha hablado. Ciertamente la boca del Señor lo ha hablado. Y así como empieza en el capítulo 1 Isaías, concluyó en el capítulo 66 que estudiamos este sábado, ¿verdad? Igual dice el Señor que será lo mismo. Y hablaba el Señor acerca del Evangelio. Dice el Señor, recordando que un niño nos había sido nacido. Isaías 9:6 dice, un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado. En el 66 hablábamos el sábado acerca de que nuevamente, así como inicia el Señor hablando de que tienen que arrepentirse de sus pecados y reconocer que están actuando mal, para poder recibir la salvación tienen que dejar todas esas prácticas, ¿verdad? Y el Señor día con día nos ha traído a decir, arrepiéntanse de cómo están actuando, porque día con día el Señor nos da luz de cómo andamos errados y nos da una oportunidad para rectificar. Y a los que son nuevos conociendo de Él, el Señor les invita a que confiesen
¿verdad? Lo que en su corazón han creído y que puedan ponerse a cuentas con el Redentor. Y entonces también aquí el Señor termina diciendo a nosotros esa esperanza. Dice el Señor que va a haber un día de juicio, pero también hay un tiempo de redención. El día de juicio ya está marcado. Y mientras no llegue ese día de juicio, el Señor lo que nos dice es arrepiéntanse. Eso fue lo que vino a hacer siempre la palabra de Dios desde que le escribió, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de su mal proceder, arrepiéntanse porque están alejados de mis principios. Y dice el Señor, pero quiero que ustedes se queden con esto en su mente. Hay cosas que yo detesto, desapruebo, la idolatría, por ejemplo, el Señor ha dejado claro todo tipo de idolatría, no solamente las imágenes que se hacen, que ya leímos en la palabra de Dios, que dice que acerca de esas imágenes que tienen ojos, ¿verdad? Nos hablaba Salmo 113, de que pues tienen ciertas características estas imágenes que el mismo hombre hace, para ya no meterme más en ese tema ahorita porque nos vamos a salir mucho, pero hay que leer, hay que ver los videos, ya está ahí la información y el Señor quiere que nos quedemos con el recordatorio de lo importante. Reconocer su soberanía, que Él es Dios, Él es justo y Él determina lo que se debe o no se debe de hacer porque Él es el creador de todo. Hemos dicho que así como alguien, por ejemplo, inventa algo, pone las características de cómo quiere que se use, para qué quiere que se use, y dice, si lo usas de esta manera te va a funcionar, y si lo usas de la manera contraria, se te va a descomponer. El Señor no es la excepción. Él dice, tú vas a funcionar de esta manera, y para que a ti te vaya bien, tienes que hacer lo que yo te digo que debas de hacer, y dejar de hacer lo que te digo que debas dejar de hacer, para que te vaya bien. ¿Verdad? Entonces entendemos su soberanía, la respetamos y esperamos cuando no entendamos algo porque Él a su debido tiempo nos lo revelará. Digo, Isaías le está hablando a un pueblo de que va a ser cautivo tremendamente y que van a ser muertos muchos por la espada, por la peste, ¿verdad? Por hambre. Y muchos iban a estar como esclavos. Y eso se cumple 100 años después de que se los dice. Con eso que estamos diciendo, que nosotros tenemos que mantenernos en fidelidad cada día. Porque no sabemos cuándo vendrá el tiempo del fin, solo el Padre lo sabe. Solo sabemos lo que Cristo dijo, señales de los últimos tiempos que ya estamos viviendo. Pero también puede suceder que hoy cada uno de nosotros pueda perder la vida. ¿Y cómo estamos ante el Señor? Lo que va a importar es que nosotros hayamos aprendido a andar en integridad para que el Señor ya haya escrito nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero y que nos llame a la resurrección. Es lo que debemos nosotros de estar haciendo. Por eso Cristo dijo, no acumulen tesoros aquí en la tierra, donde moho, polilla y ladrón se lo llevan. Acumulen tesoros en los cielos, donde ni polilla, ni moho, ni ladrón se lo quitará. Y yo les poní un ejemplo cuando dice acerca de moho, el Señor me ha bendecido tanto que yo llegué a tener muchas bolsas. Hoy por eso hoy solo tengo dos, tres, y son de carga, porque de piel muy bonita y muy costosas, y no se tiene el cuidado a veces, el tiempo, lo que sea, y se llenan de moho y se echan a perder. Todo requiere un trabajo. La piel necesita ser cuidada, necesita ser tratada, pero el Señor dice, el Señor es tan sabio en todo. Y dice, tanta ropa, sobre todo a las mujeres, chicas, que siempre decimos, ay, no tengo que ponerme. El Señor nos ha enseñado que seamos sabios, ¿verdad? Los hombres tienen 20,000 tenis. Que el Señor nos dé sabiduría.
7 carros, 4 casas, que sean para bendición del Señor, amén, ¿verdad? Que el Señor nos dé sabiduría. ¿Está mal? No, porque la bendición de Dios es lo que enriquece. El Señor nos está diciendo que seamos sabios, porque dice Eclesiastés que el dinero sirve para una protección. Sí, Dios lo dice. Lo mismo que la sabiduría, también sirve para una protección. Pero la ventaja de la sabiduría es que ésta sí conserva con vida a quienes la poseen, y el dinero no. Hemos visto que la pandemia nos vino a enseñar eso. Esta primer pandemia, porque viene otra, esta primer pandemia nos vino a enseñar que el dinero no salva nuestra vida. Es Dios. Sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice Proverbios 1:6. Y entonces dice el Señor, sí va a haber un día, en el versículo 24 de Isaías 66 dice, le dice al pueblo, cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. A mucha gente no le gusta oír eso. La gente quiere seguir pensando que somos buenos y nos vamos a morir y nos vamos a ir al cielo. Nadie piensa en que se va a ir al infierno. Todos son buenos y todos se van al cielo. No, Dios dice que no. Sí hay algo que hacer. No por obras, sino ejercer fe en Jesucristo, que es el que hace posible que podamos estar ante la presencia del Padre. Porque por obras son como trapos de inmundicia lo que nosotros hacemos. Pero si nadie ejerce fe en Jesús, si nadie hace lo que dice la palabra de Dios, que es amar y obedecer a Jesús, no veremos al Padre. Esa es la realidad. Hasta para su servidora, si yo me aparto, el que se aparta busca su propia recompensa. Arrepentimiento quiere el Señor, sí, yo ya lo experimenté. Fui una hija pródiga, yo me fui. El Señor me buscó porque no quería que me perdiera, removió todo en mí para que yo me fuera consciente de mis pecados y me arrepintiera, y el Señor otra vez me aceptó como ese hijo pródigo. Pero si uno se rebela y ya no hace caso cuando el Señor te está llamando, muerte segura hay. No solamente ahora en la carne, sino también la muerte segunda, como nos lo dijo en Apocalipsis, que lo leímos nosotros el día sábado. Pero también nos habla de la recompensa. También nos habla de lo que dice Apocalipsis 21:7 y que lo vamos a recordar, porque no solamente nos vamos a quedar con esa parte de que va a haber un juicio, sino también va a haber bendición. Pero para poder recibir bendición, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Dice Jesús, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen, obedecen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las ovejas andan dispersas, el pastor habla, da una instrucción y las ovejas obedecen y vienen hacia él. Entonces, amar al Señor, amar al Padre y amar al Hijo es obedecer su palabra por la que nos habla y a través de su Espíritu Santo, y hacer lo que dicen que debemos hacer y dejar de hacer lo que dicen que debemos dejar de hacer. Apocalipsis 21:7. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí en Apocalipsis 21:7 y 8 se resume bendición y maldición. Camino de vida, camino de muerte. Dios dice, escoge el camino de la vida. Yo quiero que escojas el camino de la vida y que perseveres día tras día, porque el vencedor, es decir, el que llegue a la meta, el que día tras día se esté esforzando por mantenerse en integridad, es el que va a disfrutar de todas estas cosas que decía Isaías, del versículo 18 al versículo 23, ¿verdad? Acerca de que va a juntar a todo su pueblo, porque Él conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, los va a juntar de todas las naciones,
Dice, los voy a traer de todas las naciones. El Señor hoy en día está juntando a su iglesia porque viene pronto. Viene pronto y está juntando a su iglesia para que esté atenta al llamado de su voz. Por eso dio la parábola de las 10 vírgenes, porque dice que tienen que estar alertas, esperando el regreso del novio, no distraídas. Y por eso el Señor quiere que estemos conscientes de que tenemos que estar nosotros constantemente en el Señor para que nos pongamos a cuentas día con día de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso es el recordatorio de Isaías, chicos. Y si Dios permite, mañana empezaremos con Jeremías, que ya también tengo un vislumbre de la introducción de Jeremías. Solamente son 52 capítulos. Y la idea central de Jeremías es el arrepentimiento y la redención, ¿verdad? Isaías nos habla de la salvación a través de nuestro Mesías, pero Jeremías nos habla acerca del arrepentimiento que es necesario y rendirnos a Dios. Está muy interesante también, muy interesante, demasiado, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que podamos ponernos a cuentas en lo que andamos errados, ¿verdad? Y caminemos en paz con Él. Si estamos en paz con el Señor, Él hace que todo funcione para bien. Así es. Querida iglesia, vengan a mí, no a mí, Maribel. Mateo 11, 28 y 29, al Señor. Es el Señor Jesucristo que nos está diciendo, vengan a mí, vengan a mí. Todos los que están cargados, cansados, todos los que necesitan encontrar refrigerio para sus almas, vengan a mí. A mí me encantó cuando el Señor le puso ese nombre a esta iglesia virtual que está levantando. Yo creo que por el momento es virtual. Yo lo siento en mi espíritu. El Señor nos irá dando las instrucciones de cómo la va a estructurar, que ya de alguna manera me dio una estructura muy amplia, ¿verdad? O sea, el Señor, como todo buen creador, da todos los detalles, pero nos dice que vamos a revelar de manera gradualmente. Poco a poco vamos diciendo lo que se tiene que decir, y poco a poco el Señor nos irá diciendo esto de la iglesia, del nombre, del himno. El himno Vengan a mí, espero que ya lo hayan escuchado, lo subí el sábado. Me lo dijo hace meses, ya tiene, yo creo que como unos 3 meses, casi cuando empezamos con el estudio, y hasta ayer se le plació al Señor totalmente revelarlo, ¿verdad? Ya nos daba puntitas, yo siempre así ya quería hablar, pero bueno, que el Señor nos guíe, que Jehová Dios les cuide, ¿verdad? Que Jehová Dios bendiga su entrada y su salida, que les libre de todo mal, que vuelva su rostro hacia ustedes y les mire con agrado, que les muestre misericordia y que les dé paz, ¿verdad? Que hoy sea un día bendecido, inicio de semana. Empezamos dándole gracias al Señor, reconociendo que Él es bueno y Él es justo. Y pedimos que nos dé las instrucciones para cómo llevar a cabo esta semana en sus manos. Así que si Dios permite, querida familia, amada iglesia, si Dios permite, nos vemos mañana para iniciar Jeremías. Esta semana se inicia Jeremías. Que Jehová Dios me los bendiga, que Jehová Dios me los cuide y me los guarde a todos y cada uno de ustedes. Bye bye.